¿Sabías que el intestino es el segundo cerebro del cuerpo humano? Te explico por qué. Hay muchas razones por las cuales nuestro intestino está conectado muchísimo con nuestras emociones y con nuestro sistema inmune. Soy tu nutricionista Abigail Gozdenovich y esto es Buenos Consejos de Laboratorios Acromax. Bueno, exactamente al intestino se lo considera como el segundo cerebro del cuerpo humano porque podríamos decir que tiene su vida propia, es decir, que es totalmente autónomo. ¿Qué quiere decir eso? Sí es verdad que todos nuestros sistemas, como por ejemplo el sistema nervioso central, se conecta con varias zonas de nuestro cuerpo, pero en este caso el intestino netamente se maneja gracias al sistema nervioso entérico, es decir, tiene sus propias terminaciones nerviosas, por eso también se relaciona mucho con problemas emocionales, hay colitis, hay gastritis que se pueden agravar con estos problemas. Esa es la explicación. Ahora, también se considera que tiene vida propia, aparte de ese aspecto, porque tiene a la flora intestinal. Ya les vamos a explicar también qué es la flora intestinal. A pesar de ello, al hablar de flora intestinal, recordemos que también estamos hablando de un conjunto de bacterias, es decir, que casi un 70% de nuestro intestino está conformado por bacterias que viven en una buena relación para poder mantener bien nuestro sistema inmune. Entonces, en relación a esto, la flora intestinal, ¿qué significa? ¿Qué es la microbiota intestinal o flora intestinal? Es un conjunto de bacterias, como les dije, más del 70% de bacterias que están en nuestro intestino, que viven en una relación mutua para poder intercambiar funciones. No sé si ustedes han visto que, por ejemplo, en los yogures, que son probióticos, en algún probiótico que compran, hay nombres de diferentes tipos de bacterias. Pues bueno, en nuestra flora intestinal también se encuentran diferentes tipos de bacterias que no necesariamente son malas, sino que su función entre sí es aglomerarse como una especie de comunidad para poder permitir tener un buen estado en nuestro cuerpo. Aunque no lo crean, en base a ello, nuestro sistema inmune depende totalmente de la flora intestinal. De hecho, una alteración en la misma puede hacer que la persona sufra de consecuencias mucho más graves con una simple gripe en relación a otra persona. No sé si les ha pasado, por ejemplo, que un familiar los contagia de gripe o, por ejemplo, lo que pasó o que sigue pasando actualmente en menor cantidad con el tema del COVID. Habían personas que en el mismo núcleo familiar se contagiaban, tal vez hasta de la misma cepa, pero habían unos que les afectaba mucho más que a otros. Puede deberse muchísimo al estado de la flora intestinal. Bueno, entonces, en base a ello, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra flora intestinal? ¿Tal vez la alimentación tiene relación con el mismo? Pues sí, absolutamente sí. Si tú eres una persona que no te alimentas bien, la flora intestinal va a estar totalmente alborotada, no va a estar funcionando de una manera correcta y por ende tu sistema inmune y el funcionamiento interno de tu cuerpo va a estar totalmente malo, va a estar totalmente decaído. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que yo debería de priorizar sabiendo que tal vez tengo mi flora intestinal alterada porque tengo síntomas de colitis, estreñimiento, etcétera? Podemos incluir siempre el yogur, es una buena opción de probiótico. Tiene una gran cantidad de bacterias, entre ellos los lactobacillus de diferentes cepas también, y en su conjunto van a ayudar un poquito a regenerar esa flora intestinal. Ahora, si tú quieres escoger un buen yogur, como siempre les digo a todas las personas que me han visto por aquí y a mis pacientes, cojan la botellita del yogur, se van a la parte de atrás de la botellita y tienen que leer que en ingredientes solamente diga leche y fermento lácteo. Nada más, solamente debe de tener 2 ingredientes. El fermento lácteo hace relación a las bacterias y la leche pues obviamente porque es derivado de la leche. Si por ejemplo tú te encuentras un yogur que tenga como ingredientes azúcar, algún conservante, es un yogur que en serio deberías de evitar en lo máximo posible porque tienes una alteración de la flora intestinal y la va a alterar mucho más, o sea, no vas a obtener un beneficio. También tenemos algo similar al yogur que tiene la misma apariencia, se llama kefir. Es casi lo mismo que el yogur, un poquito su consistencia más aguadita, no tan espesa, pero igual está con productos de fermento lácteo que te va a ayudar mucho a regenerar la flora intestinal. Miren también por acá a quién tenemos, como siempre se los menciono. Hay ocasiones en que la flora intestinal está tan desequilibrada que necesitamos, aparte de una excelente alimentación, la utilización de probióticos. Por ejemplo, aquí tenemos a Deoflora, tanto en presentación de niños, 2 billones de bacterias, y presentación de adultos, 4 billones, con la cepa de Lactobacillus clausi, la cual va a ayudar muchísimo a restablecer esa flora intestinal alterada. También recuerden que además de utilizar estos productos que regeneran la flora intestinal, es importante tener
nuestro plato de alimentación o conservarlo de una manera equilibrada. Siempre procura que la mayor cantidad de tu platito esté compuesto por vegetales, si eres una persona con estreñimiento crudo y si eres una persona con colitis, con diarrea, un poquito más cocinados en esas etapas, la proteína, que es fundamental, y el carbohidrato en una pequeña cantidad. Evita el azúcar en el caso de los carbohidratos, ya sea blanca, morena, miel o panela, porque alteran más esa flora intestinal, y también evita los aceites vegetales, girasol, canola, soya, palma y las margarinas, porque estas de aquí también alteran la flora intestinal. Incluso esa alteración de esa flora intestinal se relaciona muchísimo con el cáncer. Y bueno, también recuerden que aquí tenemos a nuestra familia de Buenox, tanto en la presentación sabor a dulce de leche como en la presentación a menta. Y lo más importante, también tenemos la presentación de tabletas masticables para llevarlo fácilmente en tu cartera. Bueno, NutriFamilia, ese es el video de hoy, pero antes de cerrar este video, no se olviden suscribirse, darle like y dejar sus dudas y comentarios.